Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre las medidas de dispersión. Bueno, ¿cómo vamos a entender la dispersión? La dispersión nos va a decir qué tan cercanos o alejados se encuentran nuestros datos. Por ejemplo, anteriormente nosotros habíamos visto las medidas de tendencia central. De una de ellas tenemos que la más común es la media o el promedio. Si observamos estos dos conjuntos de datos, ambos tienen la misma media. Pero, sin embargo, podemos observar que los datos del segundo conjunto, que son los puntos rojos, se encuentran a mayor distancia unos de otros. Sin embargo, los puntos verdes, que corresponden al primer conjunto, se encuentran más cercanos entre ellos. Entonces, una medida de dispersión nos va a dar información de qué tan cercanos o alejados van a estar estos puntos. A partir de ahorita vamos a ver algunas de las medidas más usuales y cómo se relacionan. En primer lugar tenemos lo que es el rango. El rango simplemente nos va a indicar la longitud del intervalo en el que se encuentran los datos, es decir, la diferencia entre el dato más grande y el dato más chico. Como podemos ver, podemos nosotros por notación usar la letra R minúscula y recordemos que para cuando nosotros ordenamos de menor a mayor, x sub n con n en paréntesis es el valor más grande de nuestros datos y menos x1 más bien x1 con paréntesis sería el dato más chico. Y la diferencia entre el más grande y el más chico nos daría el rango. Por ejemplo, para el conjunto de datos que teníamos anteriormente, podemos ver que para el primer conjunto usualmente vamos a usar un subíndice para indicar a qué muestra se utiliza, porque regularmente vamos a tener distintas muestras. Pero podemos ver que en este caso tenemos 6 datos, por lo que necesitamos el más grande y el más chico. Observamos que el más grande es el 20 y el más chico de nuestro conjunto 1, el dato más pequeño, es el 12, lo cual nos daría 8. De la misma manera podemos hacerlo para el conjunto 2, que observamos que el dato más grande está dado por 50 y el más chico que es 0. Y podemos ver que el rango es 50. Como observamos, en el conjunto 2 tiene una dispersión más grande y vemos que en el caso del rango nos da esa dispersión. Como observamos es más grande el rango del conjunto 2 que del conjunto 1. También tenemos otra medida que es una de las más usadas, que en este caso se llama varianza sesgada o poblacional. En este caso se llama varianza poblacional cuando nosotros sumamos las diferencias entre la media y cada observación y las elevamos al cuadrado. Esto con el fin de que esta medida sea positiva. Y a esto se le va a conocer como poblacional. Cuando nosotros tengamos que hay que dividir o bien multiplicar por 1 sobre n, es decir, usamos n. Pero una medida que se utiliza también, y más cuando nosotros tenemos muestras, es la varianza muestral, que cumple la misma idea de sumar las diferencias de cada dato con su media y elevarlas al cuadrado, y dividirlos por 1 sobre n menos 1. Esa sería la principal diferencia entre ambas varianzas. N menos 1 en el denominador y n en el denominador de la varianza poblacional o sesgada. Más adelante, cuando veamos las varianzas insesgadas y sesgadas, vamos a ver por qué se les da ese nombre de sesgada o insesgada. Lo usual es que cuando nosotros tengamos una población y tengamos que nuestra muestra es de toda una población, usemos la varianza poblacional. Cuando nosotros tengamos solamente una muestra, lo ideal sería ocupar la varianza muestral. En este caso,
Cuando también nosotros tengamos que totalmente la muestra, tengamos más bien la población completa, en vez de usar X barra, lo usual sería ocupar el parámetro mu. Aunque en algunas estadísticas, aunque tengamos muestras, podemos usar la varianza sesgada. Observemos también que en el caso de cuando n es suficientemente grande, tanto la varianza poblacional y la muestral van a ser muy parecidas. Es decir, la varianza muestral, cuando n tiene infinito, va a tender a ser igual a la varianza poblacional. Por eso es que cuando nosotros tenemos muestras lo suficientemente grandes, no hay una gran diferencia entre usar la varianza sesgada o la varianza insesgada. Pero bueno, como mencioné anteriormente, lo ideal es que cuando tengamos muestras usemos la varianza insesgada, y cuando tengamos un parámetro, bueno, que vamos a calcular el parámetro varianza, sería ocupar la varianza poblacional. También se tiene que la raíz cuadrada de cada una de estas medidas, que recuerden que estamos sumando números mayores o iguales que 0, su varianza su raíz cuadrada de estas medidas se les va a conocer como desviación estándar. Y por lo tanto tenemos que hacer la aclaración. Muchas veces hablamos de la desviación estándar poblacional y de la desviación estándar muestral. Esto va a depender de qué varianza utilicemos para nuestros cálculos. Continuando con nuestros ejemplos, utilicemos nuevamente los conjuntos anteriores. Para nuestro primer conjunto, verificamos que efectivamente la suma de todos los datos es 90. Tenemos 6 datos, por lo que recordemos el video anterior sobre las medidas de tendencia central, que nuestro cálculo de la media tendría que ser 15. Así, como nosotros tenemos un conjunto, podríamos pensar que esta es una muestra de un conjunto más grande, por lo cual vamos a utilizar lo que es la varianza muestral. Entonces lo que hay que calcular es la suma de los cuadrados de las diferencias de cada dato menos su media. El primer dato aquí tenemos que es 20, el segundo dato es 12, el tercer 15 y así sucesivamente. Y a todos ellos les vamos a restar 15 y los elevamos al cuadrado, con lo cual nos daría que la suma es igual de 40, que al dividirla entre 5 nos daría 8. Con esto tendríamos que la varianza del primer conjunto de datos es 8. Y además, si calculamos su raíz cuadrada, usualmente no vamos a escribir raíz cuadrada de s sub n menos 1 al cuadrado, sino más bien solamente s n menos 1. Y cuando sea necesario, un índice extra que nos indicaría la mejor de qué muestra proviene esta medida, en el caso de que tengamos varias muestras. Entonces su raíz cuadrada de 8 sería 2 veces la raíz de 2, que aproximadamente sería 2.8284. Análogamente, recordemos que la media del segundo conjunto también era 15 y hacemos exactamente lo mismo. A cada dato le restamos la media y a esa diferencia le elevamos al cuadrado para obtener números positivos. Al sumarlo, nos da que esas diferencias, su suma, nos daría de 1628 entre 5, que aproximadamente sería de 325.6. Como podemos observar, en nuestro gráfico nos decía que el segundo conjunto tenía una mayor dispersión. Y como observamos, en efecto, esta medida también capta esa dispersión que obtenemos. En especial, en su raíz cuadrada, que es decir, su desviación estándar, nos daría que es aproximadamente de 18.044. A continuación vemos la relación que existe entre la varianza muestral y la varianza poblacional y algunas formas de calcular más sencillo estas medidas. Por eso vemos el siguiente lema. En primer lugar nos dice que la varianza poblacional
es igual a 1 sobre n multiplicado por la suma de las xy al cuadrado. Y todo eso menos la media al cuadrado. En este caso, como observamos, sería más fácil calcular solamente las xy al cuadrado que calcular las xy, luego su diferencia con la media y elevarlas al cuadrado. Esto nos ahorra algunas operaciones de orden lineal. Especialmente cuando en computación eso sería más rápido que calcularla por la definición. Y a su vez tenemos que la varianza poblacional es igual a n-1 sobre n multiplicado por la varianza muestral. De igual manera, para la varianza muestral tenemos que esto es igual a 1 sobre n-1 multiplicado por la suma de las xy al cuadrado menos n sobre n-1 veces la media al cuadrado. Y a su vez la varianza muestral es igual a n sobre n-1 por la varianza poblacional. En este caso, para la primera igualdad vamos a partir de la parte derecha de nuestra primera ecuación y vamos a sustituir a la varianza muestral por su definición. De acuerdo es la definición de varianza muestral que nosotros dimos al inicio. En este caso solamente hay que operar aquí las fracciones, que tenemos n-1 en un numerador y n-1 en un denominador, lo cual se van a convertir en 1, lo cual nos quedaría 1 sobre n, como tenemos acá. Y la suma sigue sin afectarse. En este caso, observamos que la suma obtenida es la definición de la varianza poblacional, así teniendo la primera parte de la primera ecuación. Ahora vamos a ver que S sub n al cuadrado es si la varianza poblacional es igual a esta relación que tenemos, que nos ahorra operaciones. Para ello, bueno, S sub n al cuadrado, la varianza poblacional, aquí tenemos su definición, y ahora hay que efectuar el binomio al cuadrado, que como sabemos es el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término multiplicado por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Eso lo desarrollamos. Ahora nosotros distribuimos la suma en cada uno de estos sumandos que tenemos aquí, propiedades de la suma, y tenemos aquí la suma de las xy al cuadrado menos 2 veces x barra, en este caso x barra tal cual no depende de las xy, por lo cual lo podemos sacar de esa suma y sería simplemente la suma de las xy más la suma de x barra al cuadrado, es decir, la media al cuadrado. En este caso, nosotros observamos que si tenemos aquí la suma de las xy, solamente nos faltaría un 1 sobre n para obtener lo que es la media. Es decir, vamos a multiplicar por n sobre n. Es por eso que tenemos aquí 2n. Y entonces tendríamos aquí 2n veces la media por la media. Entonces así tendríamos media al cuadrado, porque recuerden que solamente nos faltaba el 1 sobre n para tener la media. Y en este caso, la última suma, como no depende de las xy, sería n veces la x barra al cuadrado, es decir, n veces la media al cuadrado. Al final efectuamos esta operación, que tiene términos comunes, y distribuimos 1 sobre n, lo cual nos da el resultado que nosotros queremos. La última ecuación de nuestro lema se da fácilmente por las relaciones que tenemos anteriormente. Usando las relaciones que tenemos anteriormente es fácilmente ya demostrar la última ecuación. Y bueno, ustedes pueden comprobar que en efecto, al sumar solamente los cuadrados de los datos y dividirlos por 1 sobre n,
y a la vez de restarle al último la media al cuadrado, nos van a dar las varianzas que queremos. O bien, igual si usamos esta relación para nuestros datos anteriores, se puede comprobar que también es igual. Otra medida que nosotros tenemos es la desviación media, que como podemos observar simplemente sería calcular las diferencias, es decir, la distancia que hay entre cada dato y su media, y sumar todas ellas y sacar como una especie de promedio de ellas. Esa sería la desviación media o desviación media absoluta. La suma de las diferencias de las distancias o bien los valores absolutos de la diferencia entre xy y x bar o xy y la media y multiplicarlo por 1 sobre n. Usando como ejemplo los datos que hemos venido utilizando, observamos que para el primer conjunto, y recordemos que la media es 15 en ambos conjuntos, a cada uno de ellos vamos a sacarle el valor absoluto de las diferencias de estos valores. Es decir, recuerden que el valor absoluto simplemente es como si nos da un número negativo, solamente multiplicamos por menos 1, y si nos da un número 0 o mayor que 0, lo dejamos tal cual, el valor absoluto. Por ejemplo, 20 menos 15 serían 5, valor absoluto sería 5. Pero sin en cambio para el otro que es 12 menos 5 serían menos 3, en valor absoluto sería 3. Tomamos como que su parte positiva solamente. Al sumar todas estas diferencias, bueno, más bien, al sumar todos estos valores absolutos nos da 12. Y en este caso tenemos 6 datos, entonces dividimos entre 6, lo cual nos da una desviación media de 2. Y recordemos que el subíndice nos indica de qué conjunto proviene. Para el segundo conjunto hacemos exactamente lo mismo, es decir, 5 menos 15 que nos daría menos 10, en valor absoluto sería 10. Y así nos vamos calculando todos esos valores absolutos, los sumamos y nos da un valor de 74. Igual tenemos 6 datos y nos da que en este caso su media sería de 12.3 periódico. Es decir, recuerden que esta notación significa 3, 3, 3, 3, 3. La raya indica que este número se va a repetir una infinidad de veces en la parte decimal. Igual como podemos observar, el conjunto 2 tiene una desviación media mayor que la del conjunto 1, lo cual también nos observamos que nos da una que nos provee de una medida de dispersión que nos muestra de manera numérica qué tan cercanos o lejanos están los datos. Recuerden, entre más grande sea la medida de dispersión, significa que están más lejanos. Mientras más pequeña, significa que están más cercanos. Uno podría pensar que esta medida sería mejor utilizarla que la varianza. Como podemos ver, efectivamente es más sencilla de utilizar. Sin embargo, para los que ya saben cálculo, la varianza tiene la ventaja de que es continua y además es diferenciable. Sin en cambio, sabemos que el valor absoluto no es diferenciable en todos los puntos, aunque sí es continuo. Y esta propiedad de que sea diferenciable es muy útil, especialmente cuando nosotros veamos los estimadores de máxima verosimilitud, ya que bueno, es más fácil utilizar la derivada en algunos análisis. Y bueno, la desviación media no nos permite tener una derivada, porque como ya sabrán no es diferenciable el valor absoluto en 0. Una de las medidas que también nosotros tenemos son los rangos intercuantiles o rangos intercuantílicos, que para ello, bueno, tenemos que saber sobre cuantiles, que lo podemos ver en un video anterior llamado medidas de tendencia central no comunes. Ahí explicamos cómo se calculan estos cuantiles, porque los vamos a utilizar. En este caso, el rango intercuantílico de 1 menos alfa
tendría que ser aquí la primera sería el cuantil de 1 menos alfa sobre 2 y menos el cuantil de alfa sobre 2, donde alfa tendría que ser un número entre 0 y 1. Estos rangos intercuantiles nos pueden decir el rango de algunos porcentajes. Por ejemplo, el rango intercuantílico del 0.8 o bien en este caso 1 menos 0.2, que sería 0.8, tendría que ser el cuantil de 0.90 menos el cuantil de 0.10. Con esto diríamos dónde están centrados el 80% de los datos. Por ejemplo, tenemos aquí unas 20 calificaciones y nos piden calcular el rango intercuantílico del 0.6 o del 60% y el rango intercuantílico del 25% o del 0.5. Bueno, en primer lugar, recordemos que para utilizar los cuantiles necesitamos ordenar nuestros datos de menor a mayor. Para ello, bueno, aquí ya los tenemos ordenados, nuestras 20 calificaciones. Entonces, en primer lugar tendríamos que 1 menos alfa es igual al 60. Recordemos que queremos el rango intercuantílico del 60% o de 0.6. Luego de ahí tendríamos que alfa vale 0.4, por lo que alfa sobre 2 sería 0.20. Así, nosotros queremos calcular el rango intercuantílico de 1 menos alfa sobre 2, que vendría siendo 1 menos 0.20, que sería 0.80. Y el rango intercuantílico de alfa sobre 2, que ya habíamos dicho que es de 0.20. Alfa sobre 2 es 0.20. Entonces necesitamos, en primer lugar, calcular estos dos cuantiles, el de 0.80 y el de 0.20. Recordando cómo se hace, el C tilde tendría que ser el número total de datos por nuestro cuantil, que serían 20 datos por el 0.20. Esto es para el cuantil de 0.20, que sería 4. En este caso, como es un número entero, recordemos que necesitamos el que está en la posición 4 y el siguiente. Es decir, aquí ya los tenemos ordenados y buscamos el que está en la posición 4, que es 45, y el otro es 47. Y de acuerdo a nuestra teoría de cuantiles, recuerden, lo pueden ver en el video anterior, tendríamos que esto tendría que ser el promedio de estos dos datos, que sería 46. De manera análoga calculamos el cuantil de 0.80 y tendríamos que sería 20 por 0.80, que sería 16. Entonces, de acuerdo a los cuantiles, necesitamos calcular el promedio de los datos ordenados, el que esté en la posición 16 más el del 17, y dividirlos entre 2, es decir, el promedio entre estos dos datos, que como vemos en esta tabla, el que se encuentra en la posición 16 ya ordenados es el 92 y el otro es 17, que en promedio nos da 93.5. Así nosotros podemos decir que el 60% de las calificaciones están entre 46 y 93.5, o bien el rango intercuantílico de 0.60 es la diferencia entre los dos cuantiles que nosotros calculamos, que es de 47.5. Para el siguiente ejemplo, calculamos el cuantil del 25% y hacemos lo mismo. Aquí podemos ver que 1 menos alfa es igual a 0.25, es decir, alfa es igual al 0.75. Calculando los cuantiles correspondientes, tendríamos que entonces nosotros necesitamos el cuantil de 0.625 y el cuantil de 0.375. De manera análoga calculamos esta cantidad C tilde, que sería 20, el número de datos multiplicados por nuestro cuantil, que sería 7.5. Que en este caso, de acuerdo a la teoría de cuantiles, recuerden que le sacamos la parte entera, que sería 7, y le sumamos 1. Para esto nos dice que necesitamos el elemento que está en la posición 8. Aquí lo tenemos. Que está en la posición 8 es 69. Ese sería nuestro primer cuantil que necesitamos. Para el siguiente caso, bueno, usamos de manera análoga. Necesitamos el cuantil de 0.625, que en este caso hay que calcular primero esta cantidad, 20 por
.625 que nos da 12.5. Igual no es un número entero, por lo cual le calculamos su parte entera que es 12 y le sumamos uno que es 13. Es decir, necesitamos el elemento que esté en la posición 13, que en este caso, como lo observamos, es el 84. Así podemos decir que entonces el 25% de nuestros datos están entre 69 y 84, o bien que el rango intercuantílico del 25% es 84 menos 69, que es 15. Es así como se calculan estos rangos intercuantílicos. Uno de los rangos que más se utiliza es el rango de los cuando los cuantiles utilizados son el primer cuartil y el tercer cuartil, es decir, el del 25 y el 75%. Y muchas veces se utiliza para representar estos lo que es el diagrama de cajas, que después veremos también cómo se obtienen los color. Pero bueno, ese es un caso particular. Entonces, bueno, esto sería el cómo calcular los rangos intercuantiles. Y para más información, bueno, podemos seguir viendo los videos, porque más adelante, bueno, nos falta ver lo que es una comparación de varianzas, la concordancia entre muestras. Y bueno, si les gustó este video, recuerden darle like, compartirlo, suscribirse al canal y ver los videos para poder hacer más contenido y poder explicar más sobre este mundo de la estadística y en general de las matemáticas. Hasta luego y que tengan buen día.